pues tengo por aquí preparadas para poneros las declaraciones de José Mourinho, el actual entrenador del Fenerbahce, que ha hecho unas declaraciones muy interesantes sobre el Real Madrid, la política de fichajes del Real Madrid, todo ese talento joven que está aglutinando y por supuesto sobre Arda Güler. Recordemos que Mourinho ahora entrena el Fenerbahce, antiguo club al que pertenecía Arda Güler. El Real Madrid cuando ficha a Arda Güler lo hace del Fenerbahce, ¿no? Y siempre es interesante escuchar a Mourinho, escuchar a The Special One. Y además tengo que reconocer que soy un poco soldado de Mourinho. Fue un entrenador al que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Creo que llegó al Real Madrid en una situación histórica complicada. El Real Madrid venía durante muchos años de caer en octavos de final de manera continuada en la Champions, se enfrentó, ¿no? Plantó cara al Barça de Pep Guardiola, vino con el Negreirato en todo su prime y nos hizo competir, nos devolvió el hambre por ganar títulos, ganó títulos importantes y en fin, yo creo que la única espina que quedó ahí fue lo de la Champions, pero estuvimos en 3 semifinales, si no recuerdo mal, de Champions con las 3 temporadas que estuvo aquí Mourinho y por ejemplo en una pues hubo mala suerte, ¿no? En los penaltis con el Bayern, ¿no? Bueno, pues estas cosas pasan, ¿no? Pero bueno, estoy convencido de que en el canal también habrá mucha gente como yo que le guarda mucho cariño a José Mourinho. Vamos con eso, vamos también con la situación de Mbappé en Francia, que casi llegan a las manos en el vestuario después de la derrota contra la selección italiana. O sea, el ambiente está muy, muy complicado en Francia, anarquía, autogestión, eso parece, bueno, pues parece que no hay autoridad alguna allí, ¿no? Parece que no hay entrenador, parece que no hay nada que ponga orden y Maignan y Mbappé, discusión tensa, discusión acalorada, incluso algunos compañeros teniendo un poco que mediar, que ponerse en medio. Y vamos también con la elección del árbitro para este fin de semana. Ya sabéis que el Real Madrid en 48 horas se enfrenta a la Real Sociedad, una salida complicada, difícil, y cuando te cuente el árbitro que nos han puesto, no te va a hacer mucha gracia. ¿Por qué ha hecho esos gestos Vinicius? Atención a lo que han recogido las cámaras de Movistar Plus. Bueno, pues esto era lo que escuchaba Vinicius en el Sadar. Vinicius, muérete, y los gestos de Carvajal al árbitro diciéndole escucha, escucha lo que está cantando el estadio. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos con José Mourinho y Arda Güler, vamos con Mbappé y con Maignan, pero primero quería poneros estas imágenes para que sepáis que el árbitro que nos ha designado el CTA para el partido de este fin de semana es Martínez Munuera, que es el árbitro que la pasada temporada nos arbitró en el campo de Osasuna y que hizo caso omiso, hizo oídos sordos a esos cánticos de la afición de Osasuna, aquello de Vinicius muérete, y como Carvajal y Vinicius incluso en el momento del lanzamiento de córner le hacían ese gesto como diciendo estás escuchando, deberías detener el partido y decir por megafonía que cesen esos cánticos. No hizo nada de eso, pero es que luego encima ni siquiera lo incluyó en el acta, ni siquiera incluyó esos cánticos en el acta. Y al respecto se avecina jaleo con el árbitro del Real Sociedad Real Madrid. Martínez Munuera vuelve tras la denuncia por el caso Vinicius. El CTA planea dar al árbitro alicantino el partido del sábado. El club blanco denunció al colegiado por no incluir en el acta el último Osasuna Real Madrid, cánticos contra Vinicius. La denuncia se archivó. Bueno, y esto es especialmente, bueno, peliagudo, vamos a decir espinoso, porque además coincide no solo con este árbitro y el Real Madrid, sino coincide también, amigos y amigas, con que es el primer partido de Vinicius en España, fuera de casa, y después de esas declaraciones sobre el racismo, declaraciones manipuladas, y sobre el Mundial del año 2030 aquí en España. Entonces, bueno, pues parece como que se están juntando todos los ingredientes para que el Real Madrid se encuentre allí una especie de ambiente hostil, ambiente duro, difícil, y veremos a ver cómo reacciona el público y los aficionados de la Real Sociedad. Cierto esto, hay que decirlo, que no es un campo especialmente caliente. No es un campo especialmente donde el Real Madrid, bueno, pues la tengan prefijada, ¿no? Los aficionados con el Real Madrid se dediquen a atizar al Madrid de mala manera. Normalmente la afición de la Real Sociedad es bastante respetuosa. Es una de las salidas donde el Real Madrid puede estar más tranquilo en ese sentido. No es como Mestalla, como Somos, como Montjuïc o el Camp Nou, ¿no? El campo del Barça, como el Metropolitano. No, allí los aficionados suelen tener bastante más respeto por el futbolista y suelen dedicarse a otras cosas. Pero bueno,
habrá que estar pendiente, ¿no?, de la situación y de qué nos vamos a encontrar allí, porque lo tenemos todo, ¿no? La primera salida de Vinicius después de las declaraciones, este árbitro que el año pasado el Real Madrid ya tuvo que denunciarlo por una práctica completamente negligente, primero no deteniendo el partido y luego no incluyendo esos cánticos en el acta. Y bueno, pues habrá que ver qué sucede en ese partido. Esperemos que el Real Madrid pueda jugar tranquilamente, ganar el partido, que es de lo que se trata, y que no tengamos que acordarnos de nada de esto. Vestuario de la selección francesa, tensión con Mbappé. En la información del diario L'Equipe. Todo comienza tras la derrota de Francia ante Italia. Tensiones en el vestuario. El postpartido contra Italia fue intenso y a veces tenso. L'Equipe desvela lo ocurrido desde entonces. Se vivieron momentos de tensión en el vestuario con una bronca de Maignan hacia Mbappé. Mbappé hizo caso omiso y ni reaccionó a las palabras de su compañero de selección. Los días pasan y llega la previa del partido de lunes ante Bélgica, cuando entonces sí, Kylian da un paso en el vestuario. Mbappé se mete de lleno en el debate con una larga discusión en torno a la necesidad de más trabajo táctico. El jugador del Madrid denuncia falta de trabajo táctico. La intervención del exparisino es prolongada. Finalmente Francia vencía a Bélgica, pero tras unos días llenos de tensión. Mbappé se mete de lleno en el debate con una larga discusión en torno a la necesidad de más trabajo táctico. Bueno, pues ya acabáis de ver, dejamos ya atrás el bloque del árbitro de la Real Sociedad Real Madrid para meternos en este bloque de Kylian Mbappé, la superestrella del Real Madrid, que como acabas de ver está viviendo momentos muy tensos, momentos muy difíciles con la selección francesa, donde, bueno, ya habéis visto como el propio diario L'Equipe habla de una discusión tensa, discusión acalorada, donde incluso compañeros tuvieron a lo mejor que mediar para que no llegaran a mayores, ¿no? Las palabras de Maignan con Kylian Mbappé da sensación como de anarquía, ¿no?, de autogestión pura y dura, ¿no?, de que son los jugadores los que mandan y que no hay nadie al volante, ¿no?, en la selección francesa, al menos en la sensación que da cuando tú ves al equipo jugar y cuando ves este tipo de noticias por parte del diario L'Equipe, ¿no?, donde los jugadores pues casi llegan a las manos y tal. No sé, a mí la sensación es que me da que es un vestuario lleno de egos y completamente descontrolado. Pero esto no es lo único que tiene Kylian Mbappé en Francia, tiene más movida. También Mbappé encuentra refugio en su peor momento en Francia, y mientras la batalla con el PSG se recrudece. El francés ha sido criticado en el parón. Su vuelta con el club le dará aire después de tanto ruido y mientras sus abogados reclaman los 55 millones que supuestamente le adeuda al Khelaifi. También Mbappé no perdona al PSG e irá hasta el final en su guerra con el Khelaifi. El delantero rechaza la mediación propuesta por la Ligue 1 en su litigio económico con su ex equipo. Reclama 55 millones. Y dentro, para que entendáis un poco la situación de cómo es esto, todo esto nos retrotraemos a cuando el Paris Saint-Germain dejó de pagarle, ¿no? Decidió dejar de pagarle de manera unilateral a Kylian Mbappé ni las primas ni los bonuses que había acordados y además tampoco fichas, ¿no?, parte de su salario correspondiente a distintos meses en la parte final, en el último tercio de la temporada pasada. Bueno, pues el club, cuando ya supo que Mbappé se marchaba, pues directamente decidió de manera unilateral dejar de pagarle, dejar de respetar el contrato firmado, y eso obviamente es ilegal. Kylian Mbappé no dará ni un paso atrás en su batalla con el PSG. Los abogados del futbolista y representantes del club parisino comparecieron esta mañana ante la Comisión Jurídica de la Liga 1 para ahondar en el caso. El jugador reclama impagos por un valor de 55 millones de euros y la entidad, que se aferra a un compromiso verbal del delantero para renunciar a ese dinero, lo niega. La Liga propuso a ambas partes aceptar una mediación para evitar ir a juicio, y Mbappé ya ha dado su respuesta: no. Según informa la agencia AFP en un comunicado, la estrella del Real Madrid no estima los motivos que esgrime el PSG para no haberle abonado diversas primas y los salarios de abril, mayo y junio, y ha decidido ir hasta el final en la guerra. Si el caso no da un giro y el club del Khelaifi no recula, Kylian y su antiguo equipo se verán las caras en la justicia ordinaria. Bueno, pues la Liga 1 quería llegar a algún tipo de acuerdo, de mediar en esta situación entre Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain. No ha sido posible. Kylian ha dicho que nanay, que quiere ese dinero que le corresponde por contrato, y finalmente pues se van a tener que ver las caras en un juicio, ¿no? En clave Real Madrid todo esto, podemos entender un poco más las dificultades, ¿no?, o el nivel que está mostrando ahora futbolístico Kylian Mbappé, que parece que va a más, pero es cierto que parece también que está por debajo de lo que puede ofrecer, ¿no? Bueno, pues es que todas estas cosas te las acabas llevando al terreno de juego, ¿no? El litigio con el PSG, lo tenso y lo acalorado y la situación tan difícil que se está viviendo también con la selección, todo eso suma, ¿no? Y al final el que acaba pagando los platos en este caso es el Real Madrid, porque Mbappé, todas esas movidas en la cabeza, un jugador de fútbol cuando tiene temas extradeportivos muy chungos, todo eso repercute al final en el terreno de juego. Todo eso repercute y tu juego se ve menguado, como no puede ser de otra manera, ¿no? En cuanto a lo del juicio, parece fácil de resolverse, porque si tú tienes un tema
firmado por contrato y tal. Yo no soy especialista en este tipo de cosas, pero parece fácil, ¿no? Simplemente tienes que respetar lo firmado y lo que está redactado en el contrato, ¿no? Si no lo respetas, pues vas a tener que hacerlo, ¿no? En cuanto a lo de Francia, sí parece un poco más complicado, porque aquí no hay entrenador, no hay nadie al volante dirigiendo a la selección de Francia. Francia es un equipazo, un absoluto equipazo, plagado de estrellas. Hay algunos de los mejores jugadores del mundo en ese equipo, y existe una anarquía y una autogestión tremenda, una lucha de egos, y ahí parece que cada uno hace la guerra por su parte, ¿no? Por su cuenta, y cada uno tira para un lado y ya está, ¿no? No descarto incluso que haya clanes dentro, ¿no? de jugadores, de parte de un equipo que no se termina de llevar bien o no termina de hablarse con otra. En fin, aquí me parece un tema, repito, que esto es de entrenador, que tendría que poner un poco de paz y gobernar todo eso, y parece que no lo hace, ¿no? Así que bueno, eso va a estar más complicado. Vamos ahora con las palabras de José Mourinho, que se ha deshecho en elogios a Arda Güler, a la estrella del Real Madrid. Mourinho, que ahora está entrenando el Fenerbahce, antiguo club de Arda Güler. Y sobre el tema de Mourinho podíamos leer: Arda Güler enamora a Mourinho. El Real Madrid solo puede tener a jugadores de su calidad. El exentrenador del conjunto blanco se deshizo en elogios hacia la promesa turca. El portugués piensa que en las filas madridistas solo caben futbolistas de primer nivel, y también Mourinho alaba a Güler. Es un jugador de primera calidad, tiene una personalidad enorme. El técnico del Fenerbahce ofrece su visión sobre el talento del centrocampista turco y elogia al Real Madrid. Venga, que te dejo ya mismo con las palabras de José Mourinho sobre el Real Madrid, la política de fichajes, Arda Güler. Muy interesante, de Special One. Biggest club in the world can only have the best players in the world. Real Madrid is doing an amazing job on getting the best young players in the world, or potentially the best young players in the world. They got Vinicius, Rodrigo when they were kids. They got Jude Bellingham very young. They got Arda very young. Now Hendrik. They are doing an amazing job getting the best young players. And they are choosing well, because to play at that club, the personality is something very, very important. The players, they must feel, I am good enough to be here. I'm not scared to be here. And the kid Arda is showing that huge personality, top quality. Ancelotti is a great coach to learn with. Playing for the national team and going to big events like the Euros is also, I think, very important for him to feel, to feel the country on his shoulders, which is, of course, a big country. He goes in the direction of a fantastic future. Es siempre interesante escuchar las declaraciones de José Mourinho, de Special One, que habla de dos temas concretos, ¿no? En esta locución que hace. Habla sobre la política de fichajes del Real Madrid, y habla también sobre la situación de Arda Güler, ¿no? Sobre la política de fichajes del Real Madrid, la analiza a la perfección. O sea, el Real Madrid y la red de ojeadores del Real Madrid tienen una consigna muy clara, que es captar ese talento joven que está un pasito previo de convertirse en una superestrella de este deporte, ¿no? Y que terminen de desarrollarse y convertirse en la máxima élite mundial, formando ya en las filas del Real Madrid, porque si no es que luego el mercado se ha vuelto impracticable, ¿no? Prácticamente no puedes tocar ninguna puerta de un jugador consagrado, porque ya se te van unas cifras astronómicas que el Real Madrid no se puede permitir. O sí se puede permitir, pero el factor riesgo de que el fichaje acabe mal se dispara, ¿no? Ya digamos por una lesión, porque no se adapta, porque ha tenido 2 o 3 buenas temporadas y luego no ha rendido igual. Eso no sucede con jugadores mucho más jóvenes, donde el precio de traspaso es mucho más bajo y tú todavía puedes terminar de moldearlo a las exigencias del Real Madrid. Que encajen en este perfil de jugadores, tenemos muchísimos ejemplos. Tenemos a Vinicius, tenemos a Rodrigo, tenemos al propio Arda Güler, tenemos a Fede Valverde, tenemos a Hendrik, ¿no? La última incorporación que hemos hecho. Luego el Real Madrid sí se puede permitir incorporar a superestrellas de primerísimo nivel que juegan ya en Europa, que están ya consagrados cuando entran en último año de contrato o cumpliendo contrato, como ha pasado con Mbappé, con Rudiger, con David Alaba, entre otros, ¿no? Así que bueno, esa es la política de fichaje del Real Madrid, y Mourinho que la ha descrito a la perfección. Y luego en cuanto a Arda Güler, es que estamos todos en la misma, ¿no? Todos estamos en el mismo barco con respecto a Arda Güler. Solo falta que se termine de convencer el Mr. Carlo Ancelotti, que se termine de animar. Esto no quiero que suene como un palo a Ancelotti, que sabe perfectamente lo que hace, pero que le den el Real Madrid los galones que merece y que ya sí tiene, ¿no? Por otro lado, en la selección de Turquía. El chico Arda ha demostrado con creces estar preparado para ello, y no podemos hacer trampas. Es decir,
Yo no le pido al míster Carlo Ancelotti que le dé una titularidad a Arda Güler. Arda Güler hay que darle varias titularidades para probarlo en distintos contextos, ¿no? Cuando el marcador está a favor, cuando el marcador está en contra defensas abiertas, contra defensas cerradas, con partido de muchas transiciones, partidos un poco más bruscos donde el Real Madrid no tiene tanto la pelota. Verlo en distintas situaciones y ver cómo responde. Y esto es una apuesta personal que yo hago, ¿no? Me tiro aquí el tema. Yo creo que Arda Güler, en el momento que tú le des 5 o 6 titularidades seguidas, Arda Güler no suelta la titularidad, pero hasta que se vaya en vacaciones en julio del año que viene. No lo suelta. Yo creo que si tú le das 3 o 4 partidos, el chico coge la titularidad y no la suelta. Estoy convencido de ello porque la calidad es que lo estamos viendo con Turquía. O sea, es una cosa muy descarada, es una cosa muy obvia, muy evidente, ¿no? Este fin de semana va a tener una gran oportunidad de poder ser titular contra la Real Sociedad porque Rodrigo se incorpora hoy a los entrenamientos y incorporándose hoy a los entrenamientos va a tener muy poco margen de trabajo porque solo va a tener el día de hoy jueves y mañana viernes y parece precipitado, ¿no? Darle la titularidad directamente cuando Arda Güler y Brahim Díaz llevan precisamente toda la semana entrenando, ¿no? Así que creo que la cosa va a estar ahí. Creo que la cosa va a estar entre Arda Güler, Brahim, creo que uno de los dos puede ser titular. A ver qué sucede y a ver qué decide el mister Carlo Ancelotti. Ojalá que veamos a Arda Güler y que tenga un buen partido y que demuestre su calidad, claro que sí. Así que bueno, amigos, amigas, aquí lo vamos a dejar. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo.